Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta tutoría de la asignatura Lenguaje y Realidad Social de este segundo cuatrimestre del 2023. Me gustaría saber si logran ver la presentación que les estoy compartiendo. Ok, si no hay ningún inconveniente y logran verlo, pues continúo. Ok, bueno, en esta cuarta tutoría vamos a ver los temas respectivos al cuarto capítulo, al último de esta unidad didáctica que nos comparte Janet Amit en Lenguaje y Realidad Social. Este trabajo de la cuarta tutoría y de esta lectura del cuarto capítulo les permite a ustedes pues afianzar los conocimientos para que puedan realizar el último proyecto que estará habilitado a partir del lunes 31 de agosto y que tendrán hasta el 31 de julio, lunes 31 de julio al 4 de agosto, para que ustedes puedan ingresar, descargar el machote, el proyecto, como ustedes ya están habitualmente acostumbrados. Ya han tenido la oportunidad de realizar 2 proyectos. Este último proyecto tiene un valor de 3.5. Entonces, pues, con muchísimo más detalle, cuidar la lectura, la comprensión, el buen desarrollo de las ideas. Recordarles que pues doña Ana Cristina no atiende dudas pues de la asignatura, sino que ella atiende los resultados de las apelaciones en subsidio, la omisión o registro equivocado de notas en el historial académico. Entonces eso para que lo contemplen. Ustedes saben que si tienen alguna duda me pueden escribir y yo estoy atenta a responder los mensajes y el foro también. Recordarles que estén revisando semanalmente, aunque tal vez durante esos días no tengan tutoría, siempre, ¿verdad? Estar revisando si hay avisos, si hay mensajes. Recordarles que el uso de redes sociales pues no está avalado por nuestra cátedra, no son medios oficiales y no nos hacemos responsables en caso de que haya pues malentendidos o errores en la comunicación de lo que se maneja en estos chats. Bueno, ¿logran ver la presentación? Sí, claro. Gracias, muy bien. Bueno, cuando atendemos a este capítulo 4, titulado Significados, Textos y Realidades Posibles, vamos a ahondar a lo largo de un objetivo general de aprendizaje que lo que busca es que ustedes como estudiantes puedan analizar ya qué es esto que denominamos realidad social o qué es eso que se denomina la realidad, pero ya no desde un realismo ingenuo, sino desde una postura del realismo crítico. Y recordemos que el realismo crítico implica comprender más allá de lo que se percibe a simple vista, cómo está compuesto de significados, de tejidos sociales y culturales, esa vida cotidiana que vamos pues trazando día con día. ¿A través de qué? Pues a través de un ejercicio que implica creatividad. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo cómo es que está ligado con esa capacidad discursiva, con esa capacidad de comunicación y, por supuesto, explorando formas alternativas diversas de ser, pensar, decir y hacer. Entonces, bajo estos 4 elementos vamos a poder abordar la realidad social ya con una nueva mirada. Y eso es lo que buscamos con esta asignatura, que puedan ustedes incursionar en un proceso de cuestionamiento, de análisis, de ir más allá de lo que se ve en los medios de comunicación o en las formas en las que interactuamos, cómo contribuimos a forjar una cultura
pues de paz, una cultura que sea más inclusiva. Entonces, esto es lo que queremos abordar acá. Vean ustedes que, haciendo un resumen de esta unidad, vamos a ver que se necesita comprender qué es eso de la inteligencia. ¿Por qué hablamos de repensar la inteligencia? El concepto de la creatividad, ¿dónde es que se encuentra la creatividad? ¿Qué enseñanza nos deja la literatura como un componente de realidad social? ¿Cómo es que podemos escuchar a la lengua fuera del poder? ¿Cuáles pueden ser nuevas narraciones para la vida? Y cómo vivimos pues en un mundo donde quepan muchos mundos, ¿verdad? Entonces por ahí es donde vamos a ir incursionando en este capítulo número 4, y para eso vamos a iniciar con un cuestionamiento. ¿Qué es esto que llamamos libertad? Si nosotros pues nos remitimos al diccionario de la Real Academia Española, vamos a encontrar que el concepto de libertad viene del latín libertas, libertatis, y hace referencia a esa facultad natural que tiene el ser humano de actuar de una manera, de actuar de otra manera, o bien no actuar de ninguna manera, y que tenga claro que esto que hace o no hace, esa persona es responsable de sus actos. Entonces, ya teniendo pues una visión más amplia de lo que puede significar libertad, entendiéndola como esa facultad que tenemos y esa responsabilidad que implica el poder ejecutar no lo que pues anhelamos, lo que queremos, hay que cuestionarnos de alguna forma. ¿Será que el ser humano es libre? ¿Será que en medio de esa libertad es libre para qué cosas, verdad? Entonces vean ustedes que ya después de haber abordado estos primeros 3 capítulos de el lenguaje y realidad social de esta unidad didáctica, por supuesto vamos a ir encontrando más herramientas para ir abordando esta pregunta. Vean ustedes que si hiciéramos una especie como de resumen general de lo que abarcan estos capítulos, nos vamos a encontrar con que en primera instancia habíamos encontrado que hay una diferencia entre lo que es el realismo crítico y lo que es el realismo ingenuo. Entonces, ¿qué era lo que buscábamos en ese primer capítulo? Bueno, cuestionar esa ingenuidad con la que generalmente pues relacionamos el lenguaje y creemos que ya está dado, ¿verdad? Y que la percepción de la realidad es la misma para todos, o que está dada de una manera automática, que no tiene elementos que lo constituyen, que lo van conformando. ¿Y cómo es esto de los significados sociales, verdad? ¿Cómo es que nosotros como personas nos damos cuenta que esos significados sociales nos trascienden a nosotros mismos y por supuesto a esa historia en particular? Luego, en el segundo capítulo, habíamos logrado dilucidar cómo es que está organizada la realidad social. Entonces habíamos visto en primera instancia que el aparato que rige esta organización social de esta realidad que conocemos, pues está fundamentada por normas, roles, categorías y sanciones, que por supuesto podríamos creer que son igualmente naturales, pero ya vimos que esto se interioriza gracias a un proceso de aprendizaje. Bueno, luego en el tercer capítulo, el que vimos la semana pasada, nos habíamos enfocado en comprender cuál es nuestra función como partícipes de esta realidad, y es la de cooperar y al mismo tiempo denunciar los mecanismos de discriminación y opresión que se pueden encontrar en nuestra realidad social y que nos hacen pensar qué es aquello que se considera normal, ¿verdad? ¿Cuáles son esas formas solapadas de ejercer violencia y discriminación que tal vez eran imperceptibles
a nuestros sentidos, pero que ya luego de incursionar con un realismo crítico podemos ser garantes y transformadores de una realidad para que se convierta más justa y que sea más integradora. Entonces, recuerden ustedes que cuando hablábamos de realismo ingenuo, aquí podríamos pensar, contestando a la pregunta de si el ser humano es libre, si se planteara desde una respuesta del realismo ingenuo, pues se podría decir que sí, sí existe, ¿verdad? Total y completa. Pero luego nos vamos a dar cuenta que ese tipo de libertad voluntariosa se puede convertir incluso a primera vista en un espejismo. ¿Por qué? Porque necesitamos sí o sí ir reconociendo cuáles son esos elementos que puedan limitar la libertad humana dentro de lo que corresponde al orden social. Y este va a ser el primer paso para empezar a comprender en qué consiste la libertad, a buscar formas de independencia y de respeto de esta libertad, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que, por supuesto, la libertad está influenciada por la comunidad o cultura en donde nace una persona, por la historia, por la realidad que se vive en esa determinada región. Entonces, por supuesto, vamos a ver que la libertad va a ir dependiendo de nuestra capacidad de ir identificando las mediaciones, es decir, comprendiendo cuáles son las reglas del juego. Y, por supuesto, hacer una diferencia muy notoria entre lo que significa libertad y lo que significa libertinaje, porque estos dos conceptos se tienden a confundir. Entonces, recuerden ustedes el ejemplo que yo les había puesto de una persona que quiere tocar piano y sin tener ningún conocimiento, realmente puede sacar una melodía en ese instrumento. Bueno, para saber, ¿verdad? Para lograr generar una melodía se necesita comprender cómo funcionan, seguir las reglas de la composición musical, de la lectura musical. Para que una melodía suene requiere de ciertos pasos y ese actuar decidiendo para un bien, por supuesto que ahí vamos a encontrar libertad. Lo que pasa es que se llega a confundir un poco, ¿verdad? Con esta idea de que la libertad es el no tener límites, el no tener ningún orden, ningún equilibrio. Entonces ahí es donde hay que ser muy perspicaces a la hora de analizar o de definir este concepto tan importante. Entonces, entre más conozcamos las reglas del juego que rigen nuestra realidad social, entre más podamos comprender esas mediaciones que van influyendo esa relación entre nosotros y el mundo, pues por supuesto que vamos a irnos dando cuenta que pues estamos en un espacio ahí intermedio entre lo que somos nosotros quienes habitamos y el mundo, ¿verdad? En donde nos vamos a ver inmersos en una cultura determinada, con un lenguaje específico, con sistemas de significación determinados. Y por supuesto, vamos a ver que este espacio en el que nosotros pues, nos desenvolvemos van a ir ofreciendo esa posibilidad para actuar de manera creativa, ¿ok? Y por supuesto, vamos a poder influir en la realidad social y también intentar transformarla, que es muy importante. Ven ustedes que el concepto de cultura que ya hemos abordado, pues se origina gracias a esta revolución cognitiva. Y entonces, al tener esto claro, pues nos vamos a dar cuenta que no estamos determinados únicamente por la biología, sino también por esa cultura que se convierte en esa segunda naturaleza humana y que por supuesto va a irnos permitiendo o nos permitió lograr algo que ningún otro ser vivo posee, y es, en resumidas palabras, el libre albedrío, ¿verdad? Esa capacidad cognitiva para influir conscientemente sobre la vida de uno mismo, sobre la vida pues, colectiva también. Entonces, por eso quise hacer hincapié en este concepto, para que a partir de comprender qué significa la libertad, cuáles son las mediaciones y los alcances que tiene, podamos desde un realismo crítico aportar. Ahora,
vean ustedes que vamos a conocer algo muy interesante en esta unidad, y es el concepto de la inteligencia, ¿verdad? Para quienes son ya, pues digamos que, no sé, de los 90s o de los 80s, podrán recordar que estos famosos test de inteligencia, no sé si lo recuerdan, los que medían el coeficiente intelectual, y a partir de ahí no se desplegaban las habilidades, digamos que completas que tenía la persona, simplemente se veía que si era una persona brillante, por ejemplo, en matemáticas, en ciencias, esa persona sí era realmente inteligente. La persona que tal vez tenía más habilidades o tendencias hacia el arte, no se valoraba de la misma forma, no tenía el mismo prestigio, ¿verdad? Entonces, ¿quién era la persona inteligente? ¿Quién era la persona exitosa? La persona que sabía de matemáticas, la persona que era muy buena en el ámbito de las ciencias, y todas las demás áreas quedaban pues rezagadas ahí en un último lugar que ni siquiera tenía la importancia que hoy en día sí podemos comprender. Para redefinir la inteligencia, primero tenemos que pensar en que el ser humano, pues en su singularidad, ¿verdad? En esta característica de ser única, una persona única, irrepetible, está, por así decirlo, esa persona, digamos, el ser humano, se encuentra inmerso dentro de varias dimensiones. Y entonces aquí es importante tener en cuenta, antes de hablar de lo que significa la inteligencia, pensar en estas dimensiones. Entonces, podríamos pensar que a nosotros nos rige, por un lado, la dimensión intelectiva, por otro lado, la dimensión volitiva, por otro lado, la dimensión física, y por otro lado, la dimensión afectiva. Entonces, pensando que nosotros desde la singularidad tenemos estas 4 dimensiones, por supuesto, nos vamos a dar cuenta que estamos mediados no solamente por esa dimensión intelectual, que es a la que yo les decía, que generacionalmente, o por lo menos en el pasado, se veía como única fuente de valorar, digamos, la capacidad o el prestigio que podía tener una persona. Entonces, si nosotros obviamos que hay inteligencias, ¿verdad? Ahorita voy a hablar de las inteligencias múltiples, pero primero hay que tener claro qué significa esto de la inteligencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros buscáramos la definición de inteligencia en el diccionario, vamos a encontrar varias acepciones. Y, por supuesto, viene del latín, otra palabra que viene del latín, inteligentia. Por un lado, nos dicen que es la capacidad de entender y comprender. Por otro lado, que es la capacidad de resolver problemas. Asimismo, viene una tercera acepción que dice conocimiento, comprensión, acto de entender. Una cuarta definición, sentido en que se puede tomar una proposición, un dicho o una expresión. Una quinta acepción que nos dice es habilidad, destreza y experiencia. Asimismo, vamos a encontrar una sexta definición que dice trato y correspondencia secreta de 2 o más personas o naciones entre sí, ¿verdad? Y así vamos a encontrar definiciones que pues van haciendo referencia a esta idea de que la inteligencia es lo que nos permite comprender, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que sucedía anteriormente? Era una definición sumamente reduccionista porque eliminaba la definición o la integración de alguna forma de otros tipos de inteligencia. Entonces vean aquí que tenemos desde un realismo crítico, ya sabemos que no podemos pensar únicamente en que la inteligencia se reduce a un área específica del conocimiento. Aquí Howard Gardner nos dice que la capacidad para resolver problemas permite abordar una situación en la cual se persigue un objetivo
así como determinar el camino adecuado que conduce a dicho objetivo. Los problemas por resolver van desde crear el final de una historia hasta participar un movimiento de jaque mate en ajedrez, pasando por remendar un edredón. Los productos van desde teorías científicas hasta composiciones musicales, pasando por campañas políticas exitosas. Entonces, aquí vamos a ir viendo que esta idea de que no existe una sola inteligencia. Ahora hablamos no solamente de las inteligencias tal cual, ¿verdad? Cotidianamente las podemos encontrar, sino hablamos de las inteligencias blandas, ¿verdad? Que ya no se reducen únicamente a la capacidad que se tiene en áreas de medicina, ingeniería, arquitectura, sino que se refiere a esas capacidades que tiene el ser humano de constituirse como persona, ¿verdad? ¿Cómo es que logra enfrentar, por ejemplo, los desafíos? ¿Es una persona que tiene fortaleza para la adversidad o es una persona que se deja llevar por sus caprichos, que no tiene dominio de sus apetitos, que por ejemplo no le gusta trabajar, que no lleva el estudio al día? ¿Cómo es su relación con las amistades? ¿Es leal? ¿Sabe perdonar fácilmente? O, ¿verdad? Sabe reconocer los errores. Eso en cuanto a una dimensión que tiene que ver con la forma de actuar. También podríamos pensar dentro de estas habilidades blandas si es una persona equilibrada en sus afectos, si es una persona serena, si sabe ser asertiva, si sabe comunicar las cosas de una manera adecuada, no dejándose llevar por las emociones en ese momento, si tiene un espíritu de superación, ¿verdad? De escucha, de ser empático, de saberse adaptar. ¿Y por qué les digo esto de las habilidades blandas? Porque las empresas se han dado cuenta que llegan muchas personas con un currículum impecable, lleno de títulos, pero que a la hora de la hora no saben tratar a las personas, no saben comunicarse adecuadamente, no saben trabajar en equipo, no logran transmitir el conocimiento, ¿verdad? Entonces, les digo esto de las habilidades blandas para que también abramos muchísimo más los ojos y comprender que el ser humano desde su, ¿verdad? Que tiene que ser integral y que no tiene que ver únicamente con las inteligencias duras, por así decirlo, que tiene que ver con el arte, el teatro, la música, el dominio de las ciencias o de la economía o de ese armar y desarmar, ¿verdad? Que tiene que ver con cuestiones mecánicas e ingenieriles. Entonces, esto para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, ¿para qué nos sirve repensar o redefinir esto de la inteligencia? Bueno, por una sencilla razón, porque nos puede permitir vivir mejor. Y aquí es donde vamos a ver que más allá de acumular y acumular conocimientos, lo que nos va a permitir también es ese deseo por buscar la sabiduría, por comprender muchísimo mejor nuestra realidad para poner nuestras habilidades al servicio de los demás, porque también esa es otra de las aristas que tiene esta definición de la inteligencia, ¿verdad? Hay que pensar que solamente para sí y no, ¿verdad? Las inteligencias tienen que estar al servicio de la sociedad. Ahora bien, como les decía, aquí tengo otra definición de Matlin que nos dice que la inteligencia es la capacidad de adquirir y usar el conocimiento necesario para adaptarse exitosamente a una cultura particular. Y hacemos énfasis en la capacidad de adaptación, ¿verdad? Aquí podríamos reflexionar un poquito cómo es esa habilidad de nuestras generaciones, cómo está actuando, ¿verdad? Cada quien con el fin de aportar, de adquirir conocimiento para luego aportar adaptándose, ¿verdad? Entonces, vean que definiciones de inteligencia hay muchas, cada vez hay definiciones que tienden a ser más integrales
y que no quede como en la capacidad de comprender algo, ¿verdad? Como lo vimos tan limitado en el diccionario de la Real Academia Española. Pero que aquí vamos a ver algo muy interesante, ¿verdad? Al estarnos cuestionando este concepto de qué es eso de la inteligencia, aquí vamos a poder revisar qué hace a una persona más o menos inteligente. Entonces, también nos podríamos estar cuestionando cómo es que se va relacionando la inteligencia con el conocimiento y si realmente estudiar hace que una persona sea más inteligente. Bueno, podemos irnos generando esas preguntas y para ir avanzando en esta teoría de las inteligencias múltiples. Entonces, ven ustedes que si se considera seriamente este tipo de cuestionamientos, vamos a darnos cuenta que responderlos pues no resulta tan sencillo. Y lo cierto es que en el mundo en el que vivimos, en el siglo XXI, que va cambiando cada vez más rápido y que nos vamos encontrando hacia un futuro próximo, pues resulta que aquella incertidumbre de la que hablábamos en el proyecto anterior se hace cada vez más presente. Entonces, nos vamos a dar cuenta que en la actualidad se produce y se circula una infinidad de información que mucha de ella pues resulta poco relevante. Entonces, estamos saturados de información, ¿ok? Pero esa capacidad de acceder a la información nos está brindando una forma potenciadora de inteligencia o simplemente nos estamos viendo atrapados por el contenido que podemos ver diariamente, piénsese en los medios de entretenimiento. Entonces, claro, este tipo de decisiones en las que nosotros pues ya vamos incurriendo a la hora de ir haciendo esa diferenciación o ir discernir, ¿verdad? Haciendo ese trabajo de discernir que es aquello que a nosotros pues nos puede ir potenciando esa inteligencia, es un trabajo pues bastante arduo. Ahora, vean ustedes que hay características presentes en una persona idealmente inteligente, ¿verdad? Como les decía, lo que nos ayuda, lo que nos sirve comprender cómo podemos utilizar la inteligencia es precisamente vivir mejor. Entonces, ¿por qué? Porque el mayor interés por la inteligencia como una categoría descriptiva y predictiva de esa capacidad cognitiva que tenemos nosotros, los seres humanos, es un tema pues realmente reciente y esa medición de la que yo les hablaba al inicio, ¿verdad? Viendo qué tan elevado, qué tan alto es ese ranking del coeficiente intelectual, dejaba por fuera toda esta gran variedad o gama de inteligencias que hasta hoy se conocen. Entonces, vean ustedes que tenemos varias características, ¿verdad?, de la inteligencia. Y hay que tener claro que la inteligencia no existe independientemente del sistema cultural que la juzga y le da significado. ¿Cómo podemos encontrar su valor? Bueno, a ciertos conocimientos y habilidades que se han etiquetado como, entre comillas, inteligentes por cada comunidad cultural, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo que esta definición de inteligencia y cuáles serían esos criterios que nos pueden permitir calificar a alguien como, entre comillas, inteligente, van a ir variando con el tiempo y con las sociedades, ¿verdad? Habrá sociedades a las que, pues, en esa sociedad le dan más énfasis al arte, puede ser, ¿verdad? Otra que le da más énfasis a la inteligencia que tiene que ver con la generación de recursos económicos. Entonces, hay que irse planteando cómo es que nosotros recibíamos desde que estábamos en la escuela esta idea de quién era inteligente. Me gustaría conocer alguna historia para las personas que están aquí participando. Si ustedes
recuerdan cuando estaban en la escuela, ¿cuál fue esa percepción de quién era inteligente? Me gustaría saber cuál era ese rango, por así decirlo, o a quién se determinaba, a quién se le describía como una persona inteligente. ¿Alguien recuerda? Profe, buenas tardes. En mi caso fue cuando estaba en primer grado, que el que supo leer primero fue el más inteligente y fue el más tachado, más inteligente. Entonces fue como, ¿verdad? Como que aprendió a tener mejor habilidad para poder aprender. En mi caso fui como más, ¿verdad? Más, eh, aprendió primero esa persona que yo. Yo fui como más despacio a aprender, entonces él fue como el más tachado e inteligente del aula, así por decirlo. Ok, ok. Muy bien. ¿Alguien más? No, pues sí, bueno, Gerald, muchísimas gracias por su aporte. Efectivamente, cuando usted empieza, y también tiene que ver mucho con los comentarios que recibe esa persona que empieza a sobresalir en alguna de estas áreas, ¿verdad? Entonces, ahí también empezamos a comprender por dónde es que hay que ir para ser considerado inteligente. Pero vean ustedes que ya ahora sabemos que esa es una habilidad. Nosotros podemos tener otro tipo de fortaleza, ¿verdad? Puede que sea una fortaleza, una inteligencia espacial, ¿verdad? Esas personas que son capaces de armar y desarmar y que tienen una mente, ¿verdad? Brillante para resolver ese tipo de situaciones. Hay quienes tienen una inteligencia emocional, ¿verdad? Ahorita voy a irme enfocando en los tipos de inteligencia porque eso nos puede ayudar a comprender que nosotros, digamos que vamos desarrollando ciertas inteligencias, pero ustedes qué dirían, ¿se pueden tener más inteligencias o con el fuerte que ya uno tiene de pequeño, con ese hay que quedarse? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, ahí dejo la pregunta. Eh, Vamos, ajá, dígame, Gerald. claro que sí, profe. En mi caso yo digo que se desarrollan porque antes a mí me costaba mucho las matemáticas y, ¿verdad? Yo dije, yo tengo que aprender, quiera o no. Entonces fui como practicando día con día y ahora, gracias a Dios, que la matemática a mí no me cuesta. Entonces yo digo que la inteligencia tal vez uno la desarrolla para poder así aprenderla, si uno no tiene esa habilidad. Bueno, en mi comentario, ¿verdad? Excelente, no, totalmente de acuerdo, Gerald. Estamos aludiendo a un principio de neuroplasticidad. Digamos que nosotros, mientras vamos creciendo, nuestro cerebro va generando esas conexiones neuronales y si yo no tengo desarrollada una habilidad, una inteligencia, claro que sí la puedo desarrollar, ¿verdad? Con mucho estudio, con mucha práctica, hasta poder dominar esa área que resultaba difícil. Usted lo ha hecho, ¿verdad? Lo ha expresado de una manera pues muy acertada, Gerald. Precisamente, hay quienes tal vez dicen, no, es que para mí, no sé, estoy inventando, para mí el inglés, yo es que no soy buena para los idiomas, ¿verdad? Pero luego nos damos cuenta que es cambiarle un poquito el chip, dedicar horas de práctica, de estudio, esfuerzo hasta lograr alcanzar el dominio de esa área. Y aquí quiero recalcar que no solo se trata de áreas específicas del conocimiento. ¿Qué pasa con las emociones? ¿Cómo podemos aprender a reaccionar mejor? Por ejemplo, ahora uno siempre escucha refranes ¿verdad? De la sabiduría popular, esta que dice que el loro viejo no aprende a hablar, ¿verdad? Entonces hay que tener también mucho cuidado con ese tipo de sentencias que terminan siendo limitantes y deterministas y recordar que tenemos un principio maravilloso de neuroplasticidad que nos permite ir forjando nuevas habilidades. Por ejemplo, si hay alguien que le cuesta mucho expresarse,
pues eso no quiere decir que vaya a ser así para toda la vida. Entonces puede desarrollar esa inteligencia verbal hasta ir dominando aspectos que le permitan una mejor expresión de las ideas. Entonces, vean ustedes ahí que las características presentes en una persona idealmente inteligente, ¿verdad? Implican que posea una inteligencia verbal, que tenga esta habilidad para, ay, perdón, les quité la presentación, ¿logran verla? Creo que ya no la están viendo. ¿Se logra ver, profe? Sí. Ah, ok, perfecto. Ah, bueno, entonces les decía que también estamos ante esta habilidad para la resolución de problemas. ¿Qué pasa con una persona cuando se enfrenta a un problema? ¿Será que logra enfocarse en la solución? ¿O será una persona, pensémoslo como un examen de conciencia, ¿verdad? ¿O será que ante un problema nos bloqueamos y decimos, no, esto no tiene solución y se queda uno en la parálisis, ¿verdad? ¿O será que frente a un problema reaccionamos de manera desmedida y terminamos como atacando, ¿verdad? A las personas que están a nuestro alrededor? ¿O será más bien que dejamos todo botado y salimos huyendo, ¿verdad? O bien somos personas capaces de detenernos y decir, ok, hay una situación, ¿cómo la podemos abordar? ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? ¿Verdad? Recordemos que aquí estamos mediados por emociones, ¿verdad? Entonces aquí hay que tomar en cuenta otros elementos que no tienen que reducirse únicamente a estos 3 puntos. O, por ejemplo, a una inteligencia práctica. Si somos personas capaces de resolver de manera inmediata sobre la marcha, o somos personas que tenemos que tener todo fríamente elaborado, calculado, que si nos quitan de ese esquema, el mundo se nos cae, ¿verdad? Entonces vean ustedes qué importante, y aquí estoy hablando de habilidades blandas, ¿verdad? Qué importante es comprender la evolución que ha tenido esta percepción de lo que implica considerar a alguien inteligente o no. Aquí les voy a compartir una pequeña caricatura que es pues una especie de crítica a nuestro sistema educativo, ¿verdad? Que dice, si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, pensará toda la vida que es un inútil. Y esto lo dijo el físico matemático Albert Einstein, haciendo alusión a nuestro sistema educativo. Ven ustedes ahí al profesor y a todos los animalitos de la selva, hasta un pez ahí en una pecera, y le dice, para una selección equitativa, vamos a hacer el mismo examen a todos. Por favor, trepe el árbol. Entonces, esta imagen, pues lo que busca es que comprendamos que en nuestra singularidad todas las personas somos diferentes, todos desarrollamos habilidades o expresamos una mayor fortaleza en ciertas áreas, porque no es cierto que sea solamente uno, ¿verdad? Vean ustedes que si se enfrentan a una entrevista de trabajo, y les preguntan cuáles son sus fortalezas, más allá de dar una respuesta prefabricada, es bueno que ustedes puedan hacer como ese examen de decir, bueno, tengo estas fortalezas realmente. ¿Por qué? Porque es vital que para cuando ustedes se vayan a enfrentar ya, o no sé si ya se enfrentan al mundo laboral, puedan ir generando estas herramientas, estas habilidades de una manera pues más consciente y más fluida para que sea pues más amable este proceso de interacción en nuestra realidad cotidiana, ¿ok? Bueno, entonces recuerden ustedes que aquí pues nuestra realidad humana va a tener una doble naturaleza, por así decirlo, la objetiva y la cultural. Entonces, nosotros tenemos que revisar ahí cuáles capacidades cognitivas son las que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Hacia cuáles queremos aspirar, y como seres humanos que somos, pues nuestra naturaleza perfectible, es decir, esta capacidad de ir mejorándonos a nosotros mismos una y otra vez y aprender del error y continuar avanzando,
pues se remite precisamente a una inteligencia práctica, una inteligencia que tiene que ver con la capacidad de adaptarnos a las situaciones. Ahora, esto es un principio básico de evolución. Hay un fenómeno, se está sucediendo un fenómeno actualmente en la sociedad. ¿Cómo creen ustedes que se está dando este proceso de la inteligencia adaptativa? ¿Qué consideran ustedes? ¿Si se está dando de manera efectiva o que vemos una resistencia mayor por parte de las generaciones? ¿O cómo perciben ustedes la inteligencia adaptativa de nosotros los seres humanos? Sin totalizar, ¿verdad? Pero sí viendo como una tendencia. ¿Qué se puede ver? ¿Qué dirían? ¿Hay o no, verdad? Un especial interés por poderse adaptar o nos encontramos en un momento histórico, social y cultural en donde las personas cada vez tienen más intolerancia, no les interesa adaptarse. ¿Qué consideran ustedes? Ahí me pueden interrumpir cuando quieran participar. Buenas tardes, profe. Bueno, yo pienso que sí, en este momento hay una necesidad de adaptarnos sobre todo a los sistemas tan tecnológicos que hay ahorita y todo eso, que antes no había. Entonces, por medio de eso debemos de ir adaptándonos y conociendo, dándonos un poco a conocer más lo que es lo que son todos los sistemas de comunicación y de todo eso tan diferentes que hay ahora a los que no habían antes. Muy bien, Jorlene, muchas gracias. ¿Verdad? Y ahorita me hace pensar también en este proceso tan acelerado de la inteligencia artificial, ¿verdad? Exactamente. En donde nos dicen, ya vamos a ser sustituidos fácilmente por una máquina, por un robot, que va a ser de nosotros, ¿verdad? Entonces, creo que la clave está precisamente en lo que usted dice, Jorlene, en estudiar más, en enfocarnos más, en comprender cómo es que funciona para poder ir adaptándonos y avanzando también con este ritmo acelerado, por así decirlo, de evolución tecnológica, de evolución social, para que pues sean herramientas que sean nuestras aliadas, ¿verdad? Entonces, Exactamente. muchas gracias, Jorlene, muy amable. Profe, yo Díganme. quería hacer una consultita de algo que viene aquí en lo del trabajo, en lo del proyecto. ¿En cuál? En el último ya. Sí, 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 díganme. Sí, dice, vea, dice, en este proyecto es de investigación, bueno, dice, en el último aspecto dice de consideración. En el número 2 dice, la redacción es necesario que dentro, espérate que se me hizo chiquitita la pantalla y no la veo. Bueno, dice así, que dentro del proceso de redacción se incluya de manera objetiva párrafos introductorios y de conclusión de sus escritos en los que se muestre el dominio y reflexión de los contenidos abarcados y utilice la técnica del citado con un mínimo de 5 referencias bibliográficas utilizando el formato APA. ¿A qué se refiere con referencias bibliográficas si estamos utilizando solo el libro? No, es solamente la unidad didáctica. ¿En qué estás? Porque ahorita todavía no se ha habilitado el proyecto. ¿Estás hablando del proyecto anterior? Ay, no, profe, perdón, estoy hablando estoy hablando de la otra materia. Perdón. Me confundí, sí, cierto. Esto estás. No se preocupe. Más bien, ahora más adelante sí voy a hablar de un aspecto crucial para que les vaya muchísimo, para que les vaya muy bien o que les vaya muchísimo mejor en este proyecto que viene. Pero no, después, ahorita, para hacer el cierre de la tutoría, pues hablamos de eso, ¿ok? No, perdón, disculpe. No se preocupe, no se preocupe. Es que he estado muy enferma y estoy con un tratamiento muy fuerte y
por veces no sé ni cómo me llamo, dijo el tonto, mucho menos en lo que estoy. No se preocupe, espero que siempre... No se preocupe. Ok, bueno, entonces aquí haciendo ya pues un listado de estas inteligencias, nos vamos a dar cuenta que se llaman múltiples porque son muchos tipos de inteligencia. Y una de ellas tiene que ver con la inteligencia lingüística. Ahora, más adelante me voy a detener para explicar en qué consisten, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que aquí estamos hablando de la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces, estamos diciendo que no necesitamos, no estamos buscando exclusivamente un tipo de inteligencia, sino que entre más habilidades, entre más capacidades intelectivas tenga una persona, va a ser más fácil de que pueda aportar de manera significativa y positiva a la sociedad. Entonces, bueno, me voy a detener un poquito al final. La inteligencia lingüística, ¿a qué hace referencia? Bueno, estamos hablando del uso del lenguaje, de esa facultad propia que tiene todo ser humano, ¿verdad? Para lograr desarrollar esas habilidades comunicativas. Puede que sean orales o puede que sean escritas, puede que sean ambas habilidades. Entonces ustedes se van a encontrar a personas que ustedes dicen, ay, qué bonito habla esa persona, qué capacidad más impresionante de cautivarnos con un relato, contándonos una historia o bien dando un discurso. Esto es una habilidad oral muy importante. Las personas que estudian carreras relacionadas con comunicación requieren ya en sí tener esta aptitud, pero también, como les decía, no quiere decir que si hay una persona que tiene pánico escénico, le cuesta muchísimo dirigirse a los demás, no vaya a poder tener esta inteligencia. Con mucho estudio, con mucho esfuerzo, por supuesto que la va a lograr adquirir. O, por ejemplo, la habilidad de escrita. Hay quien dice, es que a mí me cuesta mucho escribir y tengo la idea clara, pero a la hora de ponerla en el papel se me complica, nada tiene sentido, no sé cómo ir hilando las ideas. Esta habilidad de escrita, la habilidad de la escritura, perdón, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere años de estar trabajando los aspectos relacionados con la redacción. Entonces, podríamos pensar que solo por el hecho de ser hablantes del español, desde que nacimos tenemos ya un dominio total, pero vean ustedes que requiere no solamente saber el español, sino también generar, gracias a esta capacidad de adquisición de la lengua, esas habilidades comunicativas que yo les decía. Y no basta únicamente con hablar bonito o escribir bien. Es qué hago yo con esta habilidad. ¿Será que soy capaz de hablarle a otra persona de manera asertiva, tanto oral como escrita? ¿Será que me dejo llevar por las emociones y qué hago yo con las palabras que digo? ¿Son flores o son piedras, verdad? Que caen por el aire. Entonces, vean ustedes que, por supuesto, hay quienes manejan pues de una manera maravillosa la habilidad de la escritura como inteligencia lingüística. Aquí vamos a encontrar también a escritores, ¿verdad? Y por eso tenemos pues vasta cantidad de literatura en donde vamos a ver que entre comunicadores, entre escritores, existe son los principales exponentes de ese tipo de inteligencia. Ahora, ¿son valoradas? Por supuesto que sí. Los productos verbales más complejos y culturalmente más valorados son estos, el de la capacidad oral y la capacidad escrita. Y hay que recordar que esta inteligencia la vamos a encontrar también como les decía, en periodistas, por ejemplo, y también en docentes. ¿Qué pasa si hay una persona que es muy inteligente en un área? Pensemos la, la física matemática. ¿Verdad? Uno dice, mira, este genio es un Albert Einstein.
Pero ¿qué sucede si esa persona no logra, digamos, como profesor, no logra transmitir esa comprensión de los contenidos? ¿Qué pasa ahí? Bueno, resulta que tenemos una inteligencia lógica matemática por las nubes, pero una inteligencia lingüística, pues, un tanto ahí baja. Entonces hay que equilibrarla. Dependiendo de nuestra área, hay que hacer mucho énfasis en estas inteligencias para poder llegarle más fácilmente, en el caso de nosotros que nos toca la labor docente, darnos a entender que ustedes puedan comprender de una manera accesible la información que están estudiando. Esa es la razón de ser de nosotros, ¿verdad? Somos como traductores del conocimiento y para eso se necesita ir desarrollando una inteligencia lingüística. Ahora, ¿qué sucede con la inteligencia lógico-matemática? Bueno, que equivale a esa capacidad científica que les decía. ¿Qué va a suponer? Bueno, que tengan un dominio de múltiples variables a partir de qué, de la información que es dada. Y esa capacidad también de crear hipótesis, no solamente que se le plantee la información, sino qué hago yo con esa información. Empezar a jugar de manera creativa, explicando, poniendo a prueba esa hipótesis. ¿Qué es lo que sucede? Que este es el tipo de inteligencia que hemos considerado la única y el resto que tal vez no nos enfocamos en el área de la matemática, decimos, ay, solo el del mate es inteligente. Entonces, bueno, a eso para que ya derribemos ese mito y ya nos demos cuenta de que necesitamos comprender que existen las inteligencias múltiples. Ahora, ¿qué sucede? Que como tradicionalmente se le ha hecho énfasis y se ha priorizado este tipo de inteligencia lógico-matemática, las pruebas que se hacían anteriormente solamente iban enfocadas a esta inteligencia. Entonces, ven ustedes lo delicado. Entonces, imagínense qué pasaba si uno quedaba con un rango inferior al estándar. ¿Qué consecuencias podían provocar eso en las personas? Una pérdida de la confianza, de la autoestima, el no sentirse capaz y más delicado, no sentirse inteligente y solamente una idea tan limitante como decir no soy capaz, es que yo no soy bueno para las matemáticas, es como decir es que yo no soy inteligente, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pensamientos que podríamos decir limitantes porque nos están anulando las otras inteligencias. Vamos con una inteligencia espacial y aquí les cuento un poquito de qué se trata. Es esa capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de manejar esas tres dimensiones del entorno espacial. ¿Cómo podemos ubicarnos? Hay gente que son especialistas en encontrar rutas, ¿verdad? Hay quienes a veces uno no sabe ni dónde está parado, ¿verdad? Y le dicen el norte, el sur, el este, el oeste, ¿verdad? Eso es un tipo de inteligencia. Ah, les quería comentar un aspecto interesante. Ahí les dejé de fondo la imagen de este cerebro, ¿verdad? Saben ustedes que nuestro cerebro está compuesto por dos hemisferios, el derecho, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Resulta que nosotros, pues, como hemos ido creciendo, hemos ido generando digamos, un refuerzo, como que hemos ido trabajando más un lado del cerebro. Entonces, es importante, hay test muy bonitos que nos permiten saber si uno tiende más hacia un hemisferio derecho o más bien un hemisferio izquierdo. No sé si han escuchado al respecto de esto que les estoy mencionando. Y si no, pues ahí a ustedes les puede servir. Por ejemplo, el hemisferio derecho, por eso está ahí con colores, es el hemisferio que se encarga de ir procesando el significado del lenguaje. Es, por así decirlo,
el hemisferio artista de la persona, ¿ok? Y por supuesto va a tener mucho que ver con la imaginación. Vamos a encontrar aquí arquitectos, artistas, músicos, pintores, fotógrafos, maquillistas, diseñadores de moda, quienes logran la decoración de los interiores, ¿verdad? Y por otro lado tenemos el hemisferio izquierdo, que tiene que ver más con todo lo mecánico, con lo espacial, con lo ordenador, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden buscar test para que puedan generar un conocimiento más amplio. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo el hemisferio, uno dice, bueno, es que yo tengo el hemisferio derecho, yo soy de hemisferio derecho 100%. ¿Qué puede suceder ahí? Se nos olvida que gracias a la neuroplasticidad yo puedo fortalecer la parte izquierda y viceversa, ¿ok? Bueno, entonces, como les decía, la inteligencia espacial requiere esa habilidad para orientarse a través de mapas, a través de las estrellas. ¿Quiénes consideran ustedes que pueden tener una inteligencia espacial? ¿Cuál profesión? ¿En cuál profesión, digamos, tiene que verse mayoritariamente este tipo de inteligencia espacial? Podríamos pensar en qué tipo de profesión se requiere. Pensemos en las personas. Ajá, adelante. La meteorología, diría yo, profe. Ajá, también, bueno, pensemos por ejemplo en las personas que se dedican al transporte, tanto marítimo como terrestre, como espacial, aéreo. Imagínense, ¿verdad? Necesitan saber para dónde van, cómo llegar y que nos lleven a nosotros a salvo, ¿verdad? Entonces, sí, la inteligencia espacial no solamente estoy, ¿verdad? No solamente estoy hablando de la cuestión, digamos, que implica mapas y ubicación geográfica. También, como dijo ayer, la cuestión meteorológica. Pues sí, saber ubicarse, leer los espacios, las corrientes de calor y de aire. Entonces, también lo vamos a encontrar en las personas que se dedican a la escultura, a la arquitectura, a la ingeniería, necesitan comprender la dimensión de la materia, llámese lugar o llámese objeto. Y aquí pues hemos visto también que qué pasa, digamos, con una persona no vidente, qué pasa con la inteligencia espacial, ¿será que no la puede desarrollar? ¿Qué dicen ustedes? O sí, ¿qué dicen? Me encantaría escucharles. Se adquieren formas, mecanismos de adquirir esta inteligencia espacial. Bueno, les comento que efectivamente incluso la llegan a desarrollar muchísimo más porque se le afinan los demás sentidos, ¿verdad? Entonces, esto para irlo tomando en cuenta. Vamos a ir viendo que también existe una inteligencia musical. Ahí requiere o supone una sensibilidad para comunicarse mediante formas musicales. Y, por supuesto, va a incluir tanto a la persona que logra crear esa partitura, es decir, a los compositores, como a los ejecutantes, a todos los músicos de la orquesta o del cuarteto, ¿verdad? Tiene que ver específicamente con esa habilidad también para cantar con una voz bien afinada. Entonces, podríamos pensar que ya por tener una inteligencia musical va a implicar que entonces yo tenga la capacidad de cantar muy bien, componer muy bien, tocar un instrumento muy bien. Pues les cuento que dentro de la misma área, ¿verdad? De la música hay especialidades. Entonces, usted puede tener una inteligencia musical
y enfocarse solamente en, por ejemplo, la interpretación, o solamente la composición, o solamente la ejecución mediante la voz. Entonces vean ustedes qué requiere la inteligencia musical, no solamente esa sensibilidad para transmitir mediante la música, sino también requiere de un oído sumamente afinado, esa capacidad auditiva para apreciar y también para juzgar las creaciones musicales en general. Tenemos otro tipo de inteligencia que se llama inteligencia corporal o cinética, ¿verdad? Viene del griego que tiene que ver con la sinestesia, es decir, con los sentidos. Aquí nos vamos a dar cuenta que una inteligencia corporal va a implicar resolver eficazmente problemas o elaborar productos con el cuerpo y su movimiento. ¿A quiénes tenemos nosotros como máximos exponentes de la inteligencia corporal? Pensemos en los deportistas, pensemos en los bailarines, ¿verdad? Que entre atletas y personas que se dedican a la danza trabajan con el cuerpo. Ese es un medio de expresión de ideas, de emociones. Vean que, por otra parte, los deportes o los juegos, aquí, pues la finalidad va a ser más competitiva, buscando ganar el oro, esa medalla o el marcador del partido, ¿verdad? Entonces, hay que diferenciar entre esas habilidades de la motora gruesa. Recuerden que tenemos motora gruesa y motora fina, ¿verdad? Esa motora gruesa tiene que ver con el movimiento y con los cambios de posición del cuerpo. Hay quienes dicen, bueno, es que a mí, no sé, pensemos en bailar, es como tener dos pies izquierdos. O si me tocara hacer una clase de aeróbicos, mientras todo el mundo va hacia la derecha, yo voy para la izquierda. Entonces eso tiene que ver con motora gruesa, ¿verdad? Esa posición del cuerpo, cómo tengo yo esa habilidad para dominarme y seguir el movimiento. Y tenemos la motora fina. ¿Qué es eso de la motora fina? Eso sí son movimientos pues más complejos y delicados que requieren la coordinación de las manos y de la vista. Entonces, por supuesto que el trabajo en muchos tipos de artes plásticas y artesanías, así como destrezas médicas especializadas, pensemos en un cirujano, van a requerir también este tipo de inteligencia. Como les dije anteriormente, tener una no excluye al resto, ¿verdad? Podemos tener de todas estas, digamos que si hiciéramos como un porcentaje, diríamos, bueno, desde mi condición, desde mi característica, tengo más elevada esa inteligencia que otra. No es que uno no tenga estas inteligencias. De alguna manera, por más pequeñita que sea, ahí está. ¿Ok? Y otro tipo de inteligencia que es importantísima es la inteligencia interpersonal. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a esa capacidad para manejar la información del lugar, de la sociedad, digamos, de la interacción con las personas, cómo es ese manejo de las emociones, si le resulta difícil o fácil leer a las personas, comprender sus ideas, respetar sus intereses, ayudar en las necesidades que tenga, comprender las intenciones, saber leer los estados de ánimo, cuáles son las motivaciones que rigen su actuar. Y esto, ¿qué es lo que les va a permitir o qué es lo que nos permite a nosotros como seres humanos? Relacionarnos efectivamente con los demás. Y ustedes se consideran, me encantaría escucharles, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo una excelente inteligencia espacial, lingüística, lógica, matemática, musical, corporal? Vean, ahí, digamos, estoy hablando de que están todas a tope, ¿verdad? En lo más y mejor. Pero ¿qué pasa si mi inteligencia interpersonal es mínima? ¿Qué creen ustedes que pueda ocurrir? ¿Cómo creen ustedes Ya, que profe, puede? yo inteligencia interpersonal.
Adelante, Yorleni. Sí, yo pienso que al tener una inteligencia interpersonal mínima, le costaría mucho como comunicarse con las demás personas. Correcto. Entonces, en eso tendría muchas limitaciones y al tener limitaciones en eso, afectaría casi que todas las demás. Efectivamente. Porque, digamos, y no solamente comunicarse de poder transmitir las ideas, sino cómo trato yo a las demás personas. Y eso tiene que ver con... Ajá, dígame. Sí, exactamente. Serían personas como que las personas que uno dice, oye, es que esa persona qué carácter más pesado tiene, o que no tiene forma de cómo tratar a las personas. Entonces, ni podría tener un buen trabajo, no podría tener una buena comunicación con la familia, todo eso porque al tener una comunicación interpersonal difícil o poca, le cuesta mucho el comunicarse con las demás personas, el compartir, el todo eso. Correcto, Yorleni. Muchas gracias. Sí, efectivamente, las interacciones sociales que se pueden dar ahí, interpersonales, serían completamente insatisfactorias, incluso delicadas, ¿verdad? Porque se puede traer abajo toda la organización de una empresa, puede generar un mal clima de trabajo y eso lo vamos a encontrar en muchas actividades. Podríamos pensar en cuáles áreas profesionales se necesita, pero en realidad es que se necesitan todas, especialmente en la política. ¿Cómo es el tipo de liderazgo que tiene esa persona que está a cargo del sistema de un país, el sistema político? Incluso a la hora de ser padres y madres, ¿verdad? ¿Cómo puede ser nuestra inteligencia interpersonal de una manera tal que nos permita educar, cuidar a nuestros hijos de una manera sana, ¿verdad? Entonces, efectivamente. ¿Y qué es lo que pasa? Yo digo que es que como somos generaciones, no lo digo en plan de justificación, lo digo como una forma de poder explicar el fenómeno al que muchas veces nos enfrentamos, en donde encontramos personas que tienen altos títulos académicos, ¿verdad? O que tienen un gran expertise en un área en específico, pero interpersonalmente requieren sí o sí trabajarse para que sean funcionales, para que puedan dar sus dones, sus habilidades a las demás personas, ¿verdad? Entonces, aquí esto hago hincapié porque el reconocimiento de esta inteligencia va a advertir sí o sí la importancia de la interacción social. ¿Para qué? Para la supervivencia de nosotros los seres humanos. Como siempre les digo en las tutorías, no somos islas desiertas, no nacimos para vivir aislados, sino para vivir en comunidad. Y esto requiere que todas las personas que conforman una sociedad y tienen este tipo de inteligencias o tienen unas más elaboradas, bueno, lo que yo tengo y funciona bien, lo pongo al servicio de los demás para que la sociedad funcione mejor, para que sea más justa, para que sea más integrada. Y esta capacidad de comprender y trabajar con otras personas, incluso lo del trabajo en equipo, tiene que ver con relaciones interpersonales, ¿verdad? No sé si recordarán ustedes en la escuela los famosos trabajos grupales o en el colegio o incluso en la misma universidad, trabajos grupales. Siempre esa tendencia de, ay, yo trabajo solo, ay, por favor, en grupo, no. Uno tal vez estando en la escuela o en la secundaria, uno se pregunta, pero ¿para qué el trabajo en grupo? Bueno, sin darnos cuenta, nos estaban preparando para ir generando, desarrollando habilidades y aprendiendo a, pues, negociar el trabajo que se hace en conjunto, precisamente porque lo que hacemos en nuestro día, en nuestra vida cotidiana, tiene que, sí o sí, tiene uno que interactuar con las personas. Entonces, esto para que también, este capítulo es como muy reflexivo, a mí me encanta. Y cuando hablamos de inteligencias, pues más, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí voy a continuar con la intrapersonal, ¿ok? Bueno,
esta es una destreza muy particular, tiene lo suyo, porque se orienta hacia el mundo interior de la persona y permite comprender de manera clara cómo es que está interpretando lo que sucede. Es como, por así decirlo, una inteligencia reflexiva, muy dentro de la conciencia de cada uno de nosotros para, pues, comprender mejor por qué actuamos como actuamos, por qué sentimos de esa forma, lo que nos sucedió, cómo lo podemos procesar de alguna forma, porque somos seres emocionales. Sí, es cierto, hay inteligencias de este tipo, pero la inteligencia intrapersonal, está muy vinculada con ese proceso de reflexión de nuestra propia vida y de nuestra vida emocional, como les decía, pero también de nuestra vida mental, si somos capaces de identificar, si somos capaces de diferenciar nuestras propias necesidades, nuestros propios conflictos internos, nuestros propios sentimientos, nuestra forma de interpretar y también de orientar nuestra conducta personal. Entonces vean qué bonita esta inteligencia. Muchas veces requiere de un proceso. Hay quienes se animan más y dicen, yo quiero conocerme mejor, quiero sacar lo mejor de mí, quiero trabajar cosas que tal vez solita o solito no lo logro. Entonces, pues se busca a un profesional en esta inteligencia intrapersonal, y quién mejor que las personas expertas en el área psicológica, ¿verdad? Entonces, esta capacidad de irnos orientando para mejorar nuestra conducta, para mejorar esta comprensión, lo que nos va a permitir es, en primer lugar, trabajarse uno mismo de una manera efectiva, de una manera que nos permita reflexionar para tomar decisiones que sean más claras, que nos den más paz, que nos potencien mejor como seres humanos, ¿verdad? Y esta forma, como les digo, está vinculado mucho con las terapias psicológicas, ha sido generacionalmente un tema tabú, ¿verdad? No sé si ustedes lo recordarán bajo estas, bueno, frases de alguna manera, pues bastante discriminatorias, de quién es la persona que requiere ir al psicólogo. No, es que solo las personas, ¿verdad? Coloquialmente hablando, entre comillas, locas, las personas pues sí, que no les funciona la cabeza, y ni qué hablar de cuestiones, ya ahí me estoy saliendo un poquito del tema, y ni qué hablar de cuestiones que tengan que ver con la psiquiatría. Entonces, vean ustedes lo importante, cada vez creo que se hace más hincapié en la salud mental, y la inteligencia intrapersonal es vital para poder ir madurando y creciendo como seres humanos. Y ahí también implica un realismo crítico. No pensar que uno es así porque sí, y que esa es su personalidad, y que las virtudes y defectos son tal cual, y las personas tienen que aguantarse pues, las cosas que vengan de producto de su forma de interiorizar las cosas. Entonces, vean ustedes qué bonito, para que lo tengamos ahí en cuenta. Luego viene la inteligencia naturalista. Esto lo que nos va a permitir es percibir la complejidad de las relaciones entre el ser humano y su entorno natural, ¿verdad? Y por supuesto, aquí vamos a ver una habilidad que nos va a permitir comprender los principios de la naturaleza y también de reconocerla, poderla diferenciar, poderla clasificar. Aquí tenemos a las personas que se dedican al área de la biología, al área de la zoología, a la veterinaria, a la ecología, al paisajismo, a la agricultura, que tan importante es. Entonces, ahí, por supuesto, nos vamos a dar cuenta que esta inteligencia es indispensable. Eso es lo que nos trae día con día los alimentos, porque nosotros no somos personas que cosechamos, cultivamos lo que comemos, ¿verdad? Dependemos de otras personas cuya inteligencia naturalista ha sido desarrollada de una manera muy buena,
y digamos que requiere un gran expertise. Pensando también en las variables que afectan una cosecha, es que no solamente basta con tener el terreno fértil, hay que saber cuándo sembrar, cuándo no, cómo tratar de salvar la cosecha cuando se vienen las inclemencias, ¿verdad? Las inclemencias del fenómeno del Niño, la sequía, los temporales, bueno, todo esto, como les digo, es de gran complejidad y nos permite valorar a todas las personas, todas las profesiones, todas las áreas laborales, nos permite una visión más amplia, profunda y también nos eleva la esperanza de que podemos enfocarnos en una que nos guste, pero también podemos desarrollar las demás, ¿ok? Ahora, como les decía, tenemos la inteligencia emocional. Esta es una inteligencia que nos va a permitir a nosotros, está ligada precisamente con la inteligencia intrapersonal. Entonces, más bien, la voy a quitar para no hacer ahí como confusión. Ya sabemos que intrapersonal y emocional también están vinculadas, ¿de acuerdo? Ahí está, listo. Ok. Bueno, entonces, como les decía, todo esto responde a una teoría, ¿ok? Y esta teoría de las inteligencias múltiples va a entrar en diálogo con una idea comentada en todos los capítulos que ya hemos visto, y es que es vital reconocer que hay diversas formas de vida social posibles, ¿verdad? Es decir, que hay diversas formas de insertarse, de incursionar en la comunidad cultural. Y por supuesto, esto nos permite ubicarnos en un lugar ¿verdad? Ubicarnos en un lugar en el mundo, darnos ese espacio. Ahora, la diversidad aquí va a ser sinónimo de vida. Ya nos damos cuenta que, bueno, cada día las empresas buscan más perfiles que tengan, ojalá, pues todas, pero pues buscando que la organización esté conformada por personas que tengan distintos tipos de inteligencia. No es que se va a contratar únicamente a una persona que tenga inteligencia lingüística, ¿verdad? Hay empresas que buscan expertos en distintas áreas, otras que buscan que las principales sean, vamos a ver, que sean entre la lingüística, junto con la interpersonal, intrapersonal, también con la naturalista y la corporal. Entonces, como les digo, esto pensando en cómo se pueden ir perfilando ustedes como profesionales, les va a permitir encontrar una razón, pues un sentido para ir desarrollándose. Ahora, vamos a hablar un segundito de los límites de la inteligencia, ¿verdad? Por supuesto, esto de la inteligencia ha estado permeado, como les decía, por discursos de lo que se considera inteligente, a quién se considera inteligente, a quién no. Esto en el pasado, vemos que en la actualidad pues ha ido cambiando, precisamente porque el determinismo que implicaba la teoría que daba solamente énfasis a la inteligencia lógico-matemática, limitaba por completo las posibilidades que tenían personas con otro tipo de inteligencias y les restaba un lugar en el mundo. Entonces ahí estamos cayendo dentro de lo que hablábamos en la semana anterior, en el capítulo 3, de discriminación. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿okay? Con esto. Ahora, no basta solamente con tener una habilidad, sino qué hago yo con esa habilidad, ¿ok? Podemos encontrar personas talentosísimas, pero que no logran sacarle provecho a esa inteligencia, no logran desarrollarse en esa área, ¿verdad? O en alguna que les interese. Entonces eso es importante porque nos permite pensar, ¿verdad? Que más allá del conocimiento, necesitamos la búsqueda de la sabiduría. ¿Cómo pongo yo mis habilidades, mis inteligencias al servicio de los demás? Entonces, ¿por qué? Porque no basta simplemente ir incrementando conocimientos, sino cómo los aplico. ¿Cómo puedo yo
generar que esas habilidades rindan frutos. ¿En dónde? Pues en mi trabajo, en la vida cotidiana, en la relación con con mi familia, ¿verdad? Con mis amistades. Todo esto implica, por supuesto, un desafío personal. Entonces, ¿qué implica? Nos vamos a devolver al siglo V antes de Cristo, en la antigua Grecia, que pues existía una máxima muy importante a la entrada del gran templo de Apolo, el dios de la música, que decía, conócete a ti mismo. Este último capítulo considero yo que es un capítulo sumamente reflexivo que nos permite comprender que entre mejor nos conozcamos, más valor vamos a encontrar en nosotros como personas y vamos a poder generar a través de estos conocimientos, estas fortalezas que tenemos, la capacidad de autogobernarnos, la capacidad de reconocer cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras fragilidades, como pues, seres mortales que somos. Y por supuesto, aquí vamos a encontrar esta necesidad de ir identificando los tipos de inteligencias que nosotros vamos presentando. Muy bien, bueno, entonces, pues esa invitación, ¿verdad? A autoconocerse, a identificar cuáles son mis áreas de fortaleza, cuáles son mis áreas de desafío que es importante y queremos trabajar y desarrollar. Ok, ahora, ¿qué sucede? ¿Hay una única manera de ver las cosas? Pues no, ¿verdad? Tenemos una mentalidad desde que vamos incursionando en el sistema educativo que va buscando que encasillemos nuestra inteligencia desde a lo convencional, ¿verdad? A una sola forma de hacer las cosas, a una forma limitada de ser funcional, que sí está bien ser funcional, pero ¿qué pasa con una forma de pensar divergente? Poder encontrarle soluciones de múltiples y distintas maneras. A veces pensamos que solamente hay una sola solución para resolver una situación que se nos presenta en la vida personal, en la vida académica, en la vida profesional. Y se nos olvida que no es cierto que exista una sola forma. Entonces, ahí implica que tengamos una mentalidad divergente. ¿Y cómo podemos encontrar una mentalidad divergente? Bueno, mediante la creatividad. Lo que sucede es que, no sé si ustedes han percibido, pero conforme vamos creciendo, la creatividad va quedando en el olvido. Se nos va, sencillamente dejamos de desarrollar la creatividad y nos encasillamos como adormecidos en que es solamente una forma de resolver las cosas. ¿Ok? Ahora, ¿esto que nos invita? Nos invita no solamente a ser reflexivos y a tener un pensamiento crítico, nos invita también a generar, a potenciar maneras creativas de abordar los desafíos que nos da, pues, nos presenta la vida. Entonces, ¿dónde está la creatividad? Si nos preguntamos, ¿dónde está la creatividad? Bueno, recordemos que podríamos preguntarnos cuál es esa diferencia entre la inteligencia y la creatividad. ¿Cuáles serían esos criterios para juzgar cuando un pensamiento es creativo, ¿verdad? En el caso del arte, por ejemplo, en una pintura, un poema, una coreografía, ¿cuándo es, verdad? ¿Cómo se juzga, verdad? Si es creativo o no. Entonces, por supuesto, no pareciera tan claro lo que se espera de obras donde tal vez lo que nos encontramos es un puntito rojo en medio de un cuadro de color azul, ¿verdad? Entonces ya estas cuestiones de creativas que se suelen juzgar de acuerdo con valores como la originalidad, como la novedad, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar que estos valores por sí solos no necesariamente nos van a conducir a soluciones adecuadas. Pero a lo que quiero llegar
es que como una competencia cognitiva, la creatividad va a suponer ¿qué cosa? La habilidad para pensar una amplia variedad de respuestas en función de un determinado problema y saber concretar aquellas que combinen de forma más balanceada, original, más eficaz, porque puede ser muy creativa, pero no puede ser, puede que no sea tan funcional. Entonces ahí hay que encontrar ese equilibrio, ¿verdad? Añadiendo siempre nuevos significados. Ahora, como les presento acá, esta cuestión de la creatividad es una forma particular de resolver los problemas. No siempre alguien muy inteligente resulta igualmente creativo, eso para tenerlo claro. Si bien comparten muchas características, no se trata de facultades idénticas. Y lo que les decía, mediante el pensamiento convergente y el pensamiento divergente, esto que denominamos pensar fuera de la caja, ¿verdad? Hay que también ir gestionando la inteligencia emocional que yo les contaba anteriormente para, pues, ir resolviendo las situaciones siempre pensando, ¿en serio es solamente una forma de resolver esta situación? Busquemos más. Ahora, vamos a ver que en una situación ideal, ¿verdad? Como la de, podríamos pensar que la infancia se vive como un extenso periodo de libertad para la exploración del entorno. Por eso siempre pensamos en juegos, en dinámicas, que esas son las primeras experiencias de aprendizaje y de descubrimiento que tenemos, ¿verdad? Los seres humanos marcan, por supuesto, las dinámicas que nos van a ir caracterizando para el aprendizaje futuro. Y por supuesto se va a convertir en un modelo de conducta. ¿Qué pasa si nosotros cuando estamos en el sistema escolar no recibimos nunca arte, música, pintura? ¿Eh? Pensemos qué pasa si solo se enfoca en lo académico, dónde queda nuestra capacidad creativa, nuestro pensamiento que tiene que ver más con lo divergente, porque el arte es 100% divergente, es una manera tan distinta de percibir la realidad y eso no quiere decir que yo para tener pensamiento divergente tengo que ser artista, no, pero es que todas estas dinámicas, por sencillas que parezcan, tan sencilla como el juego con Legos, van a repercutir notablemente en cómo vamos asimilando los datos, la información que vamos obteniendo a lo largo de nuestra vida de aprendizaje. Bueno, entonces, por supuesto, aquí tenemos que tomar en cuenta el placer en el uso de los símbolos. Eso quiere decir de que el juego es una de esas primeras experiencias comunicativas que tenemos los seres humanos y que implica la creación, ¿verdad? De esos símbolos. Recordemos cuando éramos niños o con solamente ver a los más pequeños con las que tengamos pues más contacto en la familia, ¿verdad? Esa capacidad de creación, de no cuestionarse la lógica, digamos, de un elemento, darle un significado, de ponerlo en juego con ciertas reglas, todo esto que tiene que ver con el juego nos permite a nosotros crear símbolos de manera placentera. Lo que pasa es que conforme vamos creciendo, como les digo, esto se va quedando detrás. Entonces, podríamos pensar, qué extraño, ¿por qué en nuestra sociedad no se le da énfasis al arte? ¿Verdad? Vean ustedes que esto es un tema muy, muy actual con esta cuestión del recorte de presupuestario y demás. ¿Qué pasa si en una sociedad, en un sistema educativo, se limita el acceso al arte? Porque habrá quienes, estoy, ¿verdad?, haciendo alusión a lo que uno puede escuchar de ciertos comentarios, no, el arte es una pérdida de tiempo, es un desperdicio de recursos. ¿Qué busca una sociedad, un sistema sociopolítico en el cual limita el arte, limita la capacidad creativa? ¿Dónde queda nuestro pensamiento divergente? Nuestra capacidad de crear, de comprender que hay distintas percepciones y formas de plasmar aquello que percibimos frente, ¿verdad?, a nuestros sentidos. Entonces, ven ustedes lo importante.
Toda esta cuestión de las artes y del juego va ligado a estas habilidades que les digo, en donde podemos ir simbolizando, haciendo representaciones, sustituciones de aspectos que a la hora de la hora, ya en nuestra vida profesional, nos va a permitir pues generar nuevas soluciones, mantener siempre esa creatividad, esa imaginación que se convierte en un espacio de posibilidad para ir enfrentando esas limitaciones. Entonces, bueno, ahí les dejo pues esa interrogante. Ahora, la mente creadora. Esta mente creadora es la que, por supuesto, nos va a diferenciar de otros animales, ¿verdad? Primero, porque nos distanciamos con el uso de esta forma de adaptarnos, ¿verdad? Lógicamente. Y esta capacidad para ir controlando reacciones condicionadas por estímulos. Es decir, no es como que nos dejamos llevar únicamente por el instinto, sino que podemos detenernos, pensar, reformular y generar mediante este proceso evolutivo elementos que sumen a la realidad social. Bueno, entonces, por supuesto, el pensamiento divergente que les decía yo, esta idea de pensamiento divergente y convergente fue planteada por el psicólogo estadounidense Joy Paul Guilford como una forma de explicar la inteligencia en 1960. Y, por supuesto, que esta es la base del pensamiento creativo que conocemos, que, por supuesto, no está orientado a la búsqueda de una solución correcta, sino que a ir explorando la pluralidad de respuestas posibles. Y creo que aquí es como un reto que podemos tener nosotros como personas para proponérnoslo. Bueno, ante situaciones que se nos presenten, es la única vía, es la única forma de resolverlo. Y en todo, ¿verdad? No solamente en cuestiones académicas o laborales, sino también interpersonales o intrapersonales. Bueno, aquí les dejo el caso de Mahatma Gandhi, quienes pueden ustedes buscar un poquito más por su pensamiento divergente. ¿Quién iba a decir que podía generar una revolución y un movimiento social a partir del silencio, a partir de la no violencia? ¿A quién se le hubiera ocurrido, verdad? Siempre pensamos en procesos ahí pues bastante convulsos, enfrentamientos sociales, pero aquí les dejo esta figura de Mahatma Gandhi para que la puedan investigar ustedes en su momento y conozcan un poquito más de la vida de este señor. Ok, bueno, tenemos que también tener en cuenta que el lenguaje, eso que utilizamos para comunicarnos, también requiere creatividad, ¿verdad? Porque para comprender la mente humana hay que explicar esa habilidad para manejar la creatividad del lenguaje. ¿Y qué es lo que pasa con el lenguaje humano? Bueno, que es el único sistema comunicativo en el cual se combinan elementos no significativos dentro de estructuras significativas. Aquí hablábamos del signo lingüístico que habíamos visto en el primer capítulo, el significante y el significado, ¿verdad? Y recordar que el sistema no va a agotar sus posibilidades. Es un organismo vivo en constante transformación. Vamos a darnos cuenta que la literatura nos dice mucho. Nos va a enseñar ese dominio de la creación literaria y de la riqueza del uso del lenguaje, esa maravillosa concatenación de palabras que tienen distintos efectos, distintos mensajes, que esa forma en la que se va produciendo lo literario, ese extrañamiento, nos va a introducir en mundos ficticios, pero que nos van a generar una forma distinta de ver el mundo, a veces también de una crítica, ¿verdad? Y aquí, pues, por supuesto, vamos a encontrar ese extrañamiento en las palabras, uso de metáforas, uso de alegorías, uso de una infinidad de figuras retóricas para generar efectos creativos por medio de las palabras. Entonces, vamos a recordar también que la literatura nos permite recordar que yo, como hablante,
y como un ser pensante con el uso del lenguaje, ¿verdad? Tenemos esa capacidad de ir revolucionando digamos, la caracterización simbólica que le damos a ciertos momentos de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué nos puede permitir el uso del lenguaje? Ya no solamente la parte creativa, ¿verdad? Escuchar a la lengua que está fuera del poder. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta cuáles son los discursos que rigen nuestra sociedad, a qué nos están invitando sin darnos cuenta cuál es la forma de pensar que quieren que tengamos, ¿verdad? Ya esto es de un realismo crítico. Pensemos el uso del lenguaje. A veces el uso del lenguaje lo pueden estar utilizando sistemas políticos para confundir o para persuadir, para manipular la opinión pública. Y por supuesto que hay que tener pues mucho cuidado porque el lenguaje es también, o la lengua, ¿verdad? Y el lenguaje se puede convertir en un instrumento de destrucción cultural y también un proceso de destrucción de la memoria. Ya para ir finalizando, aquí nos vamos a dar cuenta que hay nuevas narraciones para la vida. Yo puedo hacer un discurso distinto a través del lenguaje para poder generar una historia pues con una perspectiva más profunda, más sabia y generar un mundo posible, justo, empático, integrador, equitativo. Ok, bueno, para finalizar, quería hacer énfasis, hincapié en cuando hacemos referencia a qué son esos argumentos sustentados en los proyectos. Bueno, esto nada más quiero, ya para ir terminando, hacer hincapié en que no se trata de que copien y peguen del párrafo en el proyecto, ¿ok? Porque me he encontrado muchos trabajos en donde lo que se hace es copiar y pegar la información y lamentablemente, aunque la respuesta esté correcta en cuanto a la teoría, pierde una cantidad impresionante de puntos por no utilizar una explicación propia, ¿ok? Entonces, pues, hacer énfasis en que utilicen únicamente la unidad didáctica y que tampoco se vale escribir casi lo mismo, que yo agarré el parrafito de la respuesta y le cambié unas 5 palabras sinónimas y demás, no se vale, ¿verdad? Eso simplemente como para que lo tomen en cuenta y les vaya muy bien este último proyecto. Si no tienen más dudas, pues les agradezco muchísimo la participación y quedo atenta. Me dicen si tienen alguna duda. Si no, pues damos por finalizada esta última tutoría de lenguaje y realidad social. Profe, yo nada más quiero, bueno, fuera de esa, la materia, ¿verdad? Quiero saber cuánto equivale 5,94. ¿En qué? ¿En total o cómo? En total, sí, lo que llevo ahorita. Ah, sí, eso sería como un 6. Como un Como un 6. 6. Sí, o sea, es un 60. Ya tenés el 60% aprobado del curso. Ah, ok, profe, está bien, sí estaba asustado. No, no se preocupen. Sí, sí, recuerden que evaluamos del 1 al 10, pero eso se lo traduzco, es un 60. O sea que Ok, profe, ya de le falta acuerdo, gracias. aprobar la asignatura. Bueno, voy a dejar de Ok, agradecerles muchísimo, de verdad, la participación. Espero que tengan una linda tarde. Muchas gracias, profe. Que Dios la bendiga.